Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Sí. Allá en una cruz el Cordero de Dios su vida entregó para mi salvación. La muerte venció y al cielo ascendió. Con poder resucitó y con su sangre me redimió. Con poder resucitó y con su sangre me redimió. Hoy en su segunda venida, en su ángel se mostró el misterio del séptimo sello, entre su pueblo se manifestó. En simplicidad, en carne se veló, trayendo el mensaje del reino, rugiendo como león, trayendo el mensaje del reino, con voz de reclamación. Por su gracia en la cruz mi vida salvó, y hoy con su mensaje me reclamó. Por su gracia en la cruz mi vida salvó, y hoy con su mensaje me reclamó. Es la voz del Señor en la cima de Sión. Es Cristo el ángel fuerte con el gran sello de Dios. Es Cristo el ángel fuerte con el gran sello de Dios. Hoy en su segunda venida, en su ángel se veló el misterio del séptimo sello, entre su pueblo se manifestó. En simplicidad, en carne se veló, trayendo el mensaje del reino, rugiendo como león, trayendo el mensaje del reino, con voz de reclamación. Por su gracia en la cruz mi vida salvó, y hoy con su mensaje me reclamó. Por su gracia en la cruz mi vida salvó, y hoy con su mensaje me reclamó. Es la voz del Señor en la cima de Sión. Es Cristo el ángel fuerte con el gran sello de Dios. Es Cristo el ángel fuerte con el gran sello de Dios. El verdadero tabernáculo de Dios es el que levanta Jesucristo, porque ese es el templo que Él está levantando para morada de Dios en espíritu. Y es hecho con piedras vivas, con hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Eso es lo que va a acontecer
en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, donde vamos a tener esa manifestación gloriosa. Es una promesa, ya fue tipificado. Los tipos, como decía nuestro hermano Branham, yo no soy un teólogo, pero soy un tipólogo. Con los tipos, Dios nos muestra y usted puede ver por los tipos lo que va a acontecer. Ustedes saben que va a haber un movimiento poderoso en este mundo con ese cuerpo místico de Cristo, esa iglesia, ese grupo de redimidos que va a estremecer el mundo entero. Esa va a ser la dedicación gloriosa del tabernáculo de Dios, de la iglesia de Dios, del cuerpo místico de Cristo. Eso es lo que nosotros estamos esperando, eso es lo que va a acontecer y eso es lo que debemos desear que acontezca, porque ya está prometido así. Ya vamos a oír al ángel del Señor en ese gran mensaje. Vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. En la conversación que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana, ahí encontramos algo muy importante y vamos a leer. Capítulo 4, versos 19 al 24 del Evangelio según San Juan dice: le dijo la mujer, o sea, la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Los adoradores que Dios busca. Puede tomar asiento si tiene la bondad. A través de la historia del ser humano encontramos que desde el libro de la Génesis los seres humanos han buscado a Dios y han adorado, y todos han ofrecido su adoración a Dios, y otros en abierta rebeldía contra Dios han ofrecido su adoración a otras cosas que no es Dios. Pero ahora veamos cómo desde el Génesis encontramos a Adán adorando a Dios, y también luego encontramos a Abel adorando a Dios, y también a Caín adorando a Dios. Pero encontramos que no todos los adoradores logran adorar a Dios y agradar a Dios y que Dios reciba su adoración. El caso de Caín y Abel es un ejemplo muy claro de que hay adoradores que adoran correctamente a Dios y Dios acepta su adoración, y hay otros que adoran a Dios pero Dios no acepta su adoración. No importa lo sincero que sean las personas,
se requiere que la adoración sea correcta, porque si no es correcta, conforme a lo establecido por Dios, Dios no acepta la adoración. Ahora vean ustedes que desde el Génesis se ha requerido que el ser humano adore a Dios, y para adorar a Dios se requiere que el ser humano tenga un sacrificio por el pecado. Encontramos en el caso de Caín y Abel. Caín vino a adorar a Dios allá al lado este donde se encontraban, y ofreció a Dios de los frutos del campo, digamos, un ejemplo, si tenía allá en los frutos del campo yuca, plátanos, lechosas o papayas y naranjas y todas esas cosas de los frutos del campo, trajo a Dios una buena canasta llena y le ofreció a Dios, y quizás algunas flores también para adornar su canasta, como algunas veces le llevan una canasta de algunos frutos o frutas y algunas flores a los pacientes que están en algún hospital o alguna señora que haya dado a luz. Antes lo que le llevaban era gallinas, y le llevaban todos los días a su habitación un caldo de gallinas. Ya no lo hacen. Antes era un tiempo de 40 días que tenían la cuarentena ahí cuando habían dado a luz, pero ya pues no lo hacen así. Pero vean ustedes, siempre los seres humanos ofrecen presentes los unos a los otros, tanto también como en los días de Navidades, como en los días de los padres también y de las madres, y también en el tiempo de cumpleaños y así por el estilo. Y cuando parte la persona, pues le llevan flores y así por el estilo. Y ahora, para adorar a Dios, se requiere que el ser humano se acerque a Dios con un sacrificio. Esa es su ofrenda por el pecado. Pero vean ustedes todo lo que ofreció a Dios Caín. Nada de eso representaba el sacrificio de Cristo por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por lo tanto, la religión de Caín para adorar a Dios era algo intelectual. Él pensó que por cuanto él era sincero, él podía adorar a Dios en la forma más hermosa que él viera conveniente, pero no se percató que se requiere un sacrificio por el pecado para acercarse a Dios y adorar a Dios. Y Caín no tenía eso. Caín no tenía la revelación divina de cómo acercarse a Dios para adorar a Dios. Por lo tanto, Caín era un adorador, pero un adorador sin sabiduría, sin conocimiento divino de cómo adorar a Dios. Es necesario que la persona sepa cómo adorar a Dios y dónde adorar a Dios. Pero vean ustedes, a ver, si tenía la revelación del cielo de cómo adorar a Dios y se acercó a Dios con un sacrificio de un animalito. Lo ofreció a Dios y agradó a Dios. Está en el capítulo 4 del Génesis. Vean cómo la raza humana aparece allá desde el principio adorando a Dios, y encontramos que uno supo cómo adorar a Dios y el otro no supo cómo adorar a Dios. Dice, capítulo 4, verso 3 en adelante, dice: aconteció
andando el tiempo, o sea, pasando los años o pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vean, se llenó de ira contra Dios y contra Abel. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora vean cómo el pecado está a la puerta para todo aquel que no tenga un sacrificio por el pecado. Por lo tanto, la persona tendrá sus pecados en él y no se podrá acercar a Dios. Y si se acerca a Dios, Dios ve sus pecados y el juicio divino cae sobre la persona. Ahora, vean cómo Caín era un adorador a su manera, tenía su propia religión inventada por él, religión de hechura humana, pero Abel tenía revelación del cielo. Por eso el apóstol San Pablo, hablando de Caín y Abel, en el capítulo 11 de su carta a los Hebreos nos dice, verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora vean cómo Dios dio testimonio de que Abel era justo y dio testimonio de su ofrenda. Mire, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando una persona es justificada, queda como si nunca antes hubiese pecado. Y ahora Abel, al ofrecer a Dios ese sacrificio por el pecado, sus pecados fueron cubiertos y Dios no veía pecado en él. Por eso era llamado justo, como también más adelante Noé fue mencionado por Dios como un hombre justo, el cual fue hallado por Dios justo y halló gracia delante de Dios. Porque cuando los pecados de estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento eran cubiertos por las ofrendas o sacrificios que ellos ofrecían a Dios por el pecado, los pecados de ellos, al ser cubiertos, no eran vistos por Dios. Estaban cubiertos con la sangre de esos sacrificios. Por lo tanto, eran llamados justos, aunque en sus vidas habían cometido errores, habían pecado, pero habían cubierto sus pecados con la sangre de esos sacrificios. ¿Y por qué obraba así la sangre de esos sacrificios? Porque esos sacrificios representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora cuanto más la sangre de Cristo, cuando ha sido aplicada en el alma, en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces podemos acercarnos a Dios para adorar a Dios y para glorificar su nombre y para también pedir a Dios, hacer peticiones a Dios. Y ahora vean ustedes el misterio de adorar a Dios. Ahora miren, a través del Antiguo Testamento encontramos que Dios ordenó al profeta Moisés establecer un tabernáculo en medio del pueblo hebreo, y en ese tabernáculo estaba Dios en el lugar santísimo sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, y
el pueblo hebreo adoraba a Dios mirando hacia el templo, hacia el tabernáculo. Y luego, cuando el pueblo hebreo entró a la tierra prometida, ya Dios le había dicho por medio del profeta Moisés que ellos servirían a Dios y adorarían a Dios y ofrecerían a Dios ofrendas y sacrificios en el lugar que Dios escogería para poner allí su nombre. En Deuteronomio capítulo 12, verso 4 al 14 dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, no haréis. Vamos a ver para que ustedes vean de qué está hablando aquí. Capítulo 12, verso 1 en adelante dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tome posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. O sea, todos los templos y lugares altos y todos los lugares donde esas naciones servían a los dioses de ellos serían destruidos. Así lo ordenó Dios al pueblo hebreo cuando el pueblo hebreo entrara a la tierra prometida. Sigue diciendo: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Porque el pueblo hebreo tenía al Dios verdadero y la verdadera religión, la verdadera forma de servir al Dios creador del cielo y de la tierra. O sea, tenía la verdadera revelación de Dios para servir a Dios, adorar a Dios. Y al entrar a la tierra prometida tenían que establecer la forma correcta de adorar a Dios. Y cualquier otra forma tenía que ser quitada de en medio del pueblo. No haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, no le van a hacer esculturas, estatuas, imágenes y cosas así, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, este buscaréis y allá iréis. Y ese lugar vino a ser Jerusalén, donde fue construido el templo. Ahora continuemos, dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, que no iban a hacer como hacían en el desierto, que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Los levitas no tenían parte ni heredad
pero se alegrarían en el lugar donde Dios escogiere para poner su nombre. Y ahora, ven ustedes que Dios dice que todos se alegrarían, o sea, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, todos, y los siervos también, todos se alegrarían delante de ¿quién? Delante de Dios. Porque venir a la presencia de Dios es venir al lugar donde hay bendición para disfrutar las bendiciones de Dios y gozarse en Dios. Ahora sigue diciendo: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Vean cómo Dios ordenó al pueblo hebreo que adorarían a Dios y ofrecerían a Dios holocaustos y sacrificios y ofrendas a Dios en el lugar que Dios escogiera para poner allí su nombre, y fue Jerusalén donde Dios escogió para allí poner su nombre, pues allí fue establecido el templo y allí estaba el nombre de Dios, porque el nombre de Dios está dentro del templo de Dios sobre el propiciatorio, porque allí sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro, está el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en esa luz de la Shekinah. Y el ángel del pacto, vean ustedes lo que nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante del Éxodo, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés y llevó al pueblo hebreo por el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Y ese ángel de Jehová le dijo al profeta Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ese es el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra en su cuerpo teofánico. Por eso es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, donde está el nombre de Dios. Y estando en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, el ángel del pacto en esa luz de la columna de fuego, está por consiguiente el nombre de Dios ahí, porque lo tiene el ángel del pacto. Él es el portador del nombre eterno de Dios. Por eso, cuando Moisés le preguntó al ángel de Jehová, al mismo Dios en su cuerpo teofánico, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando me pregunten por tu nombre, yo les puedo decir al pueblo hebreo cuál es tu nombre. Si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué le diré yo a ellos? Y entonces Dios le dio esas 4 consonantes que son Y, que es la Y, H, W, H, como el nombre de Dios, el nombre del ángel de Jehová, el ángel del pacto, que lleva el nombre de Dios. Auditorio Obreros de la Hora Undécima presentó su programa La Final Trompeta. Le invitamos a nuestros estudios bíblicos los días viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. La entrada es completamente gratis. Comuníquese a los teléfonos 58 96 01 51 y 33 33 97 09. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente y será hasta una próxima ocasión.